En medio de la foto para el año que viene. Sí, por supuesto. ¿No? Además, y ya el buen clima que generó el Mundial se rompió todo, duró 3 días, porque bueno, hay un conflicto de poderes planteado expresamente. El gobierno acaba de anunciar que no va a acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que le daba la razón en parte a Ciudad de Buenos Aires con respecto a la coparticipación. Bueno, Alberto Fernández emitió un comunicado junto con un grupo importante de gobernadores que no se va a acatar ese fallo. Claro, 16 gobernadores se reunieron con el presidente. Así es. Bueno, ¿cómo cierra el año políticamente? ¿Y qué perspectivas hay para 2023? Esta pregunta se la vamos a hacer a Gustavo Córdoba. Como para arrancar. Como para arrancar. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Igual. Bueno, igual. Gracias. Bueno, Gustavo, ¿cómo ves este cierre de año? ¿No? Con lo que ha ocurrido, ha sido un año muy movido y bueno, el gobierno lo cierra ahora con un conflicto con la Corte Suprema de Justicia, pero ¿qué evaluación haces de este cierre del año 2022? Bueno, este conflicto de poderes es de largo alcance, ¿no? Esta discusión unitario-federales no creo que nos haga mal plantearla. Posiblemente los problemas aparezcan en el formato de la discusión, ¿no? Cuando se entromete el Poder Judicial y ya se politizan las decisiones judiciales y nadie entiende bien si es una medida que favorece a un candidato a presidente o a un jefe de gobierno que le da el mismo estatus a la Ciudad de Buenos Aires que al resto de las provincias. Es una discusión de fondo para la política argentina. Lástima, como bien señalaron ustedes, que la grieta es inmune incluso al Mundial, ¿no? Entonces, habrá que ver si esta discusión prosigue. Yo creo que no va a tener mucha duración porque la cuestión electoral es la que manda y lo que ya se está viendo básicamente en las tendencias de los números que están cerrando en estos momentos y los números que puedan haberse cerrado días atrás, es que va a haber una enorme dificultad del gobierno con la salida de Cristina de las candidaturas como para consolidar una oferta electoral potable que pueda incluso pretender pasar a una segunda vuelta. Le va a costar mucho. Juntos por el Cambio pareciera que tiene el camino un poquito más despejado. Uno podría pensar, bueno, con los errores que comete el gobierno, la oposición, bueno, ya está, ¿no? Han ganado la elección. Y la verdad es que no parece tan simple, habida cuenta de los desencuentros. Ahora sí creo que hay un perfil, que es el de Horacio Rodríguez Larreta, que está apareciendo quizás con mayor nitidez a la hora de perfilar, por ejemplo, la segunda vuelta electoral. Y recordemos que con ustedes lo hemos hablado en más de una ocasión. La política argentina hay que pensarla y analizarla en términos estratégicos desde la segunda vuelta, ¿no? Porque ahí es donde se ven, por ejemplo, los niveles de rechazo que tendrían algunos dirigentes que hoy son los que, a ver, tienen la centralidad política, como Mauricio Macri o Cristina Fernández, pero que en términos electorales en una segunda vuelta no tienen absolutamente nada que hacer, porque el nivel de rechazo que tendrían equivaldría, por ejemplo, al que tuvo Carlos Menem en esa famosa elección del 2003, que tuvo que bajarse y fue electo presidente Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Milei, para completar el cuadro, Milei aparece también como uno de los grandes benefactores de todos estos errores que comete la política tradicional. Me gusta decir por estos días que la mejor campaña que tiene Milei se le está haciendo a la política tradicional. Gustavo, esto que decías de Macri, de Cristina, de la segunda vuelta, ¿tendrá algo que ver con los dichos de Carrió de las últimas horas, de que lo jubiló de alguna manera, aunque en política nunca hay que jubilar a nadie, y lo sabemos por varias razones y varios ejemplos que hemos tenido en la historia reciente incluso, con Cristina, por ejemplo? ¿Cómo ve los dichos de Carrió? No, a ver, Carrió tiene esas salidas, ¿no? Muy rutilantes y de alto impacto. Macri es una figura política que tiene centralidad política, es el fundador del PRO, fue un expresidente, tiene además un montón de causas judiciales por las cuales él necesariamente debe mantenerse activo y tratar de influir en la elección de quién va a ser el candidato a presidente o la candidata a presidente de su propio espacio. El radicalismo también está creciendo, entonces hay que matizar dentro de Juntos por el Cambio un montón de intereses políticos y creo que en ese contexto Macri
no es la figura más convocante, y me parece que de eso se da cuenta. Ahora, jubilarlo anticipadamente a Macri, yo creo que es un gran error. Es lo mismo que creer que Cristina, porque se haya bajado de la candidatura, va a dejar de tener influencia política. Claro. Creo que claramente no va a ser así. Gustavo, el gobernador Schiaretti sigue insistiendo con la conformación de una tercera opción que se salga de los dos polos, ¿no? Que por lo menos se presente de otra forma, que no sea ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio. ¿Hay lugar para esa construcción hoy? Es difícil, ¿no? Sobre todo pensando en la cuestión temporal. Queda muy poco tiempo, las candidaturas presidenciales se construyen en el centro unitario de la Argentina, que es la capital federal, y la verdad es que uno no ve que haya la construcción de un tercer espacio electoral en la Argentina en los centros porteños, ¿no?, de comunicación. Déjame decirte además que parece más bien algo más pensado para que tenga impacto fronteras adentro de la provincia, en donde está ocurriendo algo muy interesante. Yo sé que hay muchos en la audiencia que quizás no recuerdan esto porque quizás no habían nacido, pero en el año 94, Eduardo César Angelós transcurría su tercer mandato como gobernador de la provincia y tenía un contexto económico realmente crítico, ¿no? No sé si ustedes lo recordarán, sí, yo sí lo recuerdo muy bien. No podía pagar los sueldos, había un montón de problemas sociales, había un nivel de ebullición social realmente importante, con muchas movilizaciones, muchos reclamos sindicales. Y en ese contexto, el tercer mandato de Angelós estaba para un cambio. Y en ese momento, la sociedad cordobesa, conservadora, como somos, en lugar de dar un cambio total o completo, eligiendo a algún candidato del peronismo, eligió un cambio intermedio digamos, centralizada en la figura de Ramón Mestre, padre, que fue visto como una especie de cambio dentro de la continuidad. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después de tantos años, y con Schiaretti en su tercer mandato, y con todas las diferencias y todas las similitudes que él tiene con ese tercer mandato de Angelós, creo que la sociedad de Córdoba está haciendo prácticamente un mismo análisis, ¿no? Es decir, en lugar de ir a buscar un cambio definitivo y abrazarse a, por ejemplo, los candidatos de Juntos por el Cambio, está viendo quizás con mucha más simpatía el posicionamiento que está teniendo por estos días el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Yarlora. Así que, en principio, déjenme decirles que en Córdoba lo que estoy viendo es eso, ¿no? Que posiblemente Yarlora termine siendo para Schiaretti lo que fue Ramón Mestre para Angelós en aquel año 94. ¿Y cómo ves ahí la disputa dentro de Juntos por el Cambio, Juez, de Loredo? Juez mide mejor que de Loredo, y esto es objetivo. Si son 10 puntos, 12 puntos, 8 puntos, es materia de interpretación y depende de la encuesta. Lo que llama la atención es que los días pasan y los acuerdos internos no aparecen. Déjenme decirles que si uno pretende ser gobernador de Córdoba, debe conformar una oferta confiable para la sociedad conservadora en la que vivimos nosotros, ¿no? Y eso no está pasando. Agréguenle además la presencia casi permanente en Capital Federal, por ejemplo, en medios porteños, hablando de temas nacionales y no de temas de Córdoba, con lo cual la lejanía también les complica los planes, ¿no? Entonces, frente a todo este cuadro de situación, es como en la pelea de boxeo. En caso de empate, la corona siempre va a quedar para el que la tenga. Gustavo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros, como siempre. Al contrario, déjenme desearles felices fiestas a ustedes, a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo. Ha sido un año realmente muy duro y bueno, ojalá el 2023 venga mejor. Felices fiestas, Gustavo. Igualmente para vos, gracias. Bueno, ahí estaba Gustavo Córdoba, consultor, analista político, trazando el balance del año y un poco la perspectiva hacia el año que viene, que va a ser un año eminentemente político, ¿no? Sí, recorrimos todo el panorama, las dificultades enormes que está teniendo el oficialismo para construir una opción ya no ganadora, sino que se pueda colocar en la segunda vuelta, ¿no? Sí. Y a mi juicio uno de los principales problemas que tiene el oficialismo no pasan solamente por los resultados, que son muy malos, y por las perspectivas de gestión, digamos, ¿no? Y por las perspectivas que también son muy malas, sino porque tiene un evidente agotamiento del discurso, ¿no? Incapacidad de generar expectativas desde el discurso, de construir
la posibilidad de una continuidad diferente, ¿no? Se ha quedado hablando en otro idioma el oficialismo, de temas que no parecen sintonizar con el momento. Y mientras tenga ese inconveniente, mientras no sintonice con lo que la gente está esperando y con lo que está deseando como discurso y como respuesta de parte del poder político, bueno, le va a ser muy difícil convertirse en esa opción con posibilidades de la que habla Gustavo Córdoba. Así es. Y con una oposición que tampoco entusiasma, pero ante este oficialismo... Claro. Así es. Bueno, vamos a ver cómo se resuelven todas estas cuestiones. Ni bien arranquemos, por supuesto, el año próximo, vamos a estar sobre un escenario político 100%, especialmente en la provincia de Córdoba, donde las elecciones van a ser mucho tiempo antes, ¿no? Así es. Vamos a una pausa, enseguida volvemos.